Buenos días a todos, hermanos. Seamos todos bienvenidos nuevamente a la casa de Dios. Y pues gracias a Dios por tener la oportunidad de poder nuevamente estar juntos y una vez más abrir su palabra para seguir aprendiendo de sus enseñanzas, para seguir siendo moldeados conforme a su imagen. Les invito a que antes que nada hagamos una oración, pidamos la dirección de Dios para que este tiempo sea de mucha bendición. Entonces, oramos. Padre, te damos muchas gracias en esta hora por la oportunidad que nos das de estar con vida en primer lugar, de poder estar con bien, de poder estar juntos y reconocemos que todo eso es parte de tu bendición, Señor. Gracias por ello, porque a pesar de que no lo merecemos, tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres bondadoso y no nos pagas conforme a lo que merecemos, sino que nos das conforme a tu bondad, a tu misericordia, a tu gracia, a tu fidelidad. Gracias por ello, Padre. Gracias por cada uno de los que estamos aquí presentes. Gracias porque vamos a poder abrir tu palabra, porque vamos a escuchar tu voz, tu mensaje. Y quiero suplicarte, Señor, que tu Santo Espíritu siga estando con nosotros, que Él esté en control de cada uno de nosotros, que Él abra nuestra mente y nuestro corazón para entender tu palabra, para entender estos conceptos que vamos a estudiar, que sea Él quien hable a nuestras vidas, a nuestros corazones, para transformarnos, Señor, para gozarnos en la esperanza de saber que nuestra salvación depende de ti. Gracias, Señor, una vez más por este tiempo. Rogamos por nuestros hermanos que están por llegar, que tú les traigas con bien y que juntos podamos gozarnos en aprender de tu palabra. Una vez más ponemos este tiempo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues antes de iniciar como tal con nuestra lección del día de hoy, yo quiero preguntarles si alguien de casualidad memorizó el pasaje que teníamos pendiente de la lección anterior. ¿Alguien? No. Efesios 2, del 8 al 9. ¿Alguien memorizó? Nuestro hermano Eve, Carito. ¿Alguien más? Bueno, muy bien. La idea de este material es ir aprendiendo conceptos básicos acerca de la fe cristiana. Y hace 8 días estudiábamos precisamente acerca de la salvación y precisamente ese pasaje que viene como sugerencia de memorización en ese material nos enseña mucho acerca de lo que es la salvación en la fe cristiana. Entonces, es importante que podamos hacer el esfuerzo por memorizar estos pasajes. Probablemente nosotros tengamos mucho tiempo de ser cristianos, tal vez, y probablemente también eso permita que a través del tiempo ya lo hayamos memorizado, quizás, ¿verdad, hermano Eve? Él se lo sabe casi desde el primer día que conoció a Jesús. Gracias a Dios por ello. Pero también conforme vamos avanzando en nuestra vida cristiana, es importante que cuando tengamos oportunidad vayamos memorizando estos versículos que, repito, nos van a ayudar a fortalecer los fundamentos de nuestra fe cristiana. Entonces, bueno, la semana pasada teníamos como sugerencia en la lección número 1 memorizar Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Entonces yo les invito a que podamos memorizar ese pasaje y conforme vayamos avanzando con las demás lecciones vamos a ir encontrando más pasajes. Entonces digamos que tenemos el reto de ir memorizando un pasaje cada semana o en cada lección que vayamos avanzando. Yo les invito precisamente a que tengamos ese reto, a que no lo vean como una carga, sino más bien como una motivación para ir memorizando estos versículos e ir entendiendo un poco más acerca de qué trata la fe cristiana. Bueno, precisamente respecto a esto, a memorizar pasajes de la Biblia, solamente quiero mencionarles uno de los motivos por los cuales es importante memorizar
la palabra de Dios. Dice Primera de Pedro 3:15, dice una parte: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Estad siempre, ¿qué? Como dice Pedro, estad siempre preparados. Entonces, si estamos memorizando la Biblia, si estamos meditando en ella, si estamos recordándola, nos va a ser un poco más fácil poder estar preparados para cuando tengamos que presentar defensa de la fe que hay en nosotros. Entonces, bueno, repito, eso es la sugerencia de que podamos esforzarnos en memorizar estos versículos. Y bueno, ahora sí vamos a enfocarnos de lleno en nuestra lección del día de hoy. ¿Alguien hojeó su material durante la semana? ¿Alguien recuerda qué lección nos toca estudiar el día de hoy? Repito, la semana pasada veíamos la lección número 1 acerca de la salvación. El día de hoy, ¿cuál es el título de nuestra lección? Seguro. Así se llama nuestra lección, seguro. Esta lección que vamos a estudiar el día de hoy está enfocada en una de las doctrinas básicas del cristianismo. Esa doctrina es la seguridad de la salvación. Probablemente aquí en nuestra iglesia haya algunos, porque todos venimos de diferentes trasfondos, pero probablemente haya algunos que puedan creer que la salvación se pierde. ¿Sí? No es necesario que nadie levante la mano, pero es posible que haya esa creencia dentro de nuestra iglesia. Ahora, esta lección que vamos a estudiar no se trata de que la vamos a estudiar porque la creen los líderes de la iglesia, no se trata de que la vamos a estudiar porque la creo yo, que en este caso que me toca exponer esta lección, o no simplemente la vamos a estudiar porque viene incluida en nuestro material de Nueva Vida en Cristo. El principal motivo por el cual debemos estudiar esta doctrina de la seguridad de la salvación es porque la Biblia lo enseña. Y vamos con la ayuda de Dios precisamente a ver algunos puntos que fortalecen, que refuerzan precisamente esta doctrina en base a lo que Dios nos enseña en su palabra, la seguridad de la salvación. Entonces, vamos a iniciar ahí en nuestros materiales con el primer cuadrito, el de falso verdadero, y vamos a tener ahí algunos puntos que nos van a despertar, espero, la curiosidad por ahondar más en este tema. El primer punto dice: ahora puedo estar seguro de que soy salvo. ¿Tenemos la seguridad de la salvación? ¿O alguien pudiera tener alguna duda? Bueno, ahí ya depende de la convicción de cada uno. Algunos podríamos escribir verdadero, algunos podríamos escribir falso, pero ese es el punto. Ahora puedo estar seguro de la salvación. ¿Lo estamos o no lo estamos? Bien. Segundo punto, dice: Dios quiere que yo peque para mostrar más su amor. ¿Eso es falso o verdadero? Bueno. Ahorita más adelante vamos a profundizar más en este punto. Ahorita pueden escribir, por supuesto, la respuesta que ustedes crean y más adelante vamos a ver si estuvo correcto lo que escribimos. Y la última: si peco y muero antes de confesar ese pecado, sigo siendo salvo. ¿Falso o verdadero? Bueno, repito, los puntos, los pasajes que vamos a estudiar a continuación van a ayudarnos a despejar estas dudas, si es que las existe, acerca de la seguridad de la salvación. Entonces, como hemos visto y como lo sabemos, obtenemos la salvación por gracia de parte de Dios por medio de la fe. Y dice Efesios 2:8 que esa fe incluso es un don que Dios nos da para poder recibir la salvación. Ahora, el día de hoy, precisamente esta enseñanza la vamos a enfocar, o bueno, vamos a tener un pasaje que está en Romanos 8, lo vamos a buscar, Romanos 8, 38 al 39, que precisamente nos habla en gran parte acerca de esta verdad de la seguridad de la salvación. Romanos 8, 38 al 39, dice así el apóstol Pablo: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados,
ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué nos puede separar de Cristo según este versículo? Nada, absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios. Ninguna, dice el versículo 39, ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Qué increíble poder entender un poco más estas palabras. Nada, ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Cristo. Una vez que hemos aceptado a Cristo, ¿hay alguna forma de que seamos separados de Él? De acuerdo a lo que dice este pasaje, no hay forma. Nada nos puede separar del amor de Dios. Vamos a ir a otro pasaje también muy importante, Juan 10, Evangelio de Juan, capítulo 10, nos habla acerca de la parábola del redil, acerca de Jesús, el buen pastor, versículos 27 al 29. Dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que aprendemos de estos pasajes? ¿Qué es lo que nos ofrece Jesús en primer lugar? Ya lo veíamos la semana pasada. ¿Qué nos dio Cristo? ¿Qué nos dio Jesús con su sacrificio? Vida eterna, la salvación. Y lo dice el versículo 27. El versículo 28. Y yo les doy vida eterna. Así comienza el versículo 28. Cristo nos ha dado vida eterna, nos ha dado la salvación a través de su sacrificio. Y lo enfatizamos aquí en nuestro material. Punto número 3. ¿Quién es el que da la vida? En este caso está hablando el Señor Jesús, Cristo. Y dice el versículo 28, yo les doy vida eterna. Cristo nos da esa salvación, Cristo nos da esa vida eterna. Ahora, un cuestionamiento acerca de este punto. ¿Qué es lo que Él nos ha dado? Vida. ¿Y qué característica tiene esa vida que Él nos ha dado? Que esa vida es eterna. Ahora, ¿puede terminar algo que es eterno? No puede terminar. No tiene final. Esa es precisamente la característica de algo que pueda ser eterno. El tiempo del verbo dar está en presente. Dios nos ha dado, nos da la vida eterna. Esto nos indica que esa vida ya la tenemos desde ahora, que somos cristianos. Esa vida no va a comenzar cuando Dios nos llame a su presencia, cuando tengamos que pasar por la muerte o cuando Él venga por su iglesia. No es una promesa futura. Esa promesa de Dios es desde el presente, es decir, desde el momento en que nosotros creemos en Cristo, desde el momento en que nosotros declaramos que le necesitamos para poder ser salvos, es entonces que Él nos da la salvación, nos da la vida eterna. Entonces, desde ese momento, desde el momento en que comenzamos a ser cristianos, comienza nuestra vida eterna. Y repito, ¿cuál es la característica? Es que nunca se va a terminar. ¿Cuándo pereceremos? Dice el punto número 5 y lo dice el versículo 28. Dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Jamás pereceremos los cristianos. Esa vida eterna, repito, no se va a terminar. ¿Existe la posibilidad de que alguien nos pueda arrebatar de la mano de Cristo? Dice nuevamente el versículo 28, nadie las arrebatará de mi mano. Estamos dentro de la mano de Cristo, de una mano poderosa, de una mano todopoderosa. ¿Quién nos podrá arrebatar de la mano de Cristo? Lo dice este versículo 28 de Juan 10, y es lo mismo que veíamos en Romanos 8, 38 y 39. Nada nos puede separar del amor de Cristo, de la mano de Cristo en este caso. Aún
más que solamente estar en la mano de Cristo, dice el punto número 7, ¿podría alguien además arrebatarnos de la mano del Padre? No, tampoco. Versículo 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces imagínense qué tan segura es nuestra salvación, qué tan segura es la vida eterna que Cristo nos ha dado, que Él ha prometido que estamos seguros en la mano de Cristo, pero además de eso también estamos seguros en las manos del mismo Dios Padre. Tenemos, digamos, por decir así, o para hacer énfasis en la seguridad de la salvación, una doble protección de parte de Dios. La protección de parte de Cristo y la protección de parte del Padre. ¿Qué nos puede arrebatar de la mano de Cristo y de la mano del Padre? Nada. Ahora quiero hacer aquí un énfasis, un punto, en lo cual hay algunas personas que dicen que la salvación se puede perder. Dice aquí que nada nos puede arrebatar de la mano de Cristo y del Padre, pero algunos dicen que sí se puede perder la salvación porque uno pudiera abandonar el cristianismo o el evangelio. Pero en realidad, este punto que estamos estudiando de que estamos seguros en la mano de Cristo y en la mano del Padre, nos protege de eso mismo. Ese hecho de que nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre nos incluye a nosotros mismos. Ni siquiera nosotros mismos podemos decidir o hacer algo que nos haga perder la salvación. Nada nos puede arrebatar de la mano de Cristo y eso nos incluye a nosotros mismos. Nada externo puede arrebatarnos de la mano de Cristo, pero tampoco nosotros mismos podemos salirnos de esa seguridad que Cristo nos ofrece. Y más adelante vamos a profundizar un poquito más acerca de esto. ¿Qué les parece esto que hemos leído acerca de Romanos 8 y acerca de Juan 10? ¿Qué les parece saber que estamos seguros en Cristo, que nada nos puede separar de Él, de su amor? Nada creado, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, que estamos seguros en la mano de Cristo, que su mano es poderosa y nada nos puede arrebatar de la mano de Cristo y de la mano del Padre. ¿Cómo nos hace sentir esto? Creo que es un motivo muy, muy grande, muy especial para vivir agradecidos precisamente con Dios, con el Padre, con nuestro Salvador. Nosotros estamos en la mano de Cristo y al mismo tiempo en la mano de Dios Padre, de Dios Padre Todopoderoso. Imagínense cuán protegidos estamos. Tu vida eterna, tu vida cristiana está totalmente segura porque está protegida por la poderosa mano de Dios. Nadie nos puede arrebatar de allí. Y de ahí obtenemos un concepto muy importante acerca de esta doctrina, de la seguridad de la salvación. Y es que, pase lo que pase, nada nos separará de Cristo. Tu vida está segura en Dios. Repito, esta maravillosa promesa debe motivarnos a vivir en constante alabanza y adoración a Dios. Ahora, este hecho de pensar que nada nos puede arrebatar de la mano de Cristo, este hecho de pensar que pase lo que pase, nada nos va a separar de Cristo, de que tenemos la salvación ya de manera segura, muchos, aún dentro del cristianismo, han malinterpretado este concepto, esta idea, esta doctrina. Y entonces muchos piensan que si ya tenemos la salvación segura, que si ya no la vamos a perder de ninguna manera, que si ya no hay forma de que nadie nos arrebate de la mano del Padre, bueno, entonces podemos vivir como querramos. Entonces podemos tener una licencia para pecar, para vivir a nuestra manera. Sin embargo, no es así, no es eso lo que enseña la palabra de Dios. Quiero mencionarles unos puntos. Hemos visto que nuestra vida está
dentro de la mano de Cristo y dentro de la mano del Padre, y allí está segura. Quiero que vayamos a otro pasaje, Colosenses 3, versículo 3. ¿Alguien se lo sabe de memoria? Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida, ¿dónde? Con Cristo en Dios. ¿Dónde está nuestra vida? Con Cristo en Dios. ¿Dónde está Cristo hoy? Sentado a la diestra del Padre, sentado junto al trono de Dios. ¿Dónde? Allá en el tercer cielo. Dice la Biblia que Él está preparando moradas para nosotros, allá donde vamos a vivir según su promesa. Entonces, ¿dónde está escondida? Además de estar completamente protegida en la mano de Dios, en la mano de Cristo, ¿dónde está Cristo? Está allá en la misma morada de Dios, junto al trono de Dios. Entonces, sabiendo esto, que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, preguntémonos, ¿hay algo, puede haber algo o alguien que pudiera llegar hasta ese mismo lugar, hasta el mismísimo trono de Dios, a donde se encuentra Cristo, y entonces arrebatar de su mano nuestra vida? ¿Sería eso posible? No, no lo es. Nada contaminado, nada inmundo puede estar delante de la presencia de Dios. Por lo tanto, nuestra vida eterna está completamente segura en la mano de Dios, en la mano de Cristo, allá en el cielo, junto al trono celestial. Qué maravilla que nuestra vida, nuestra salvación esté tan segura. Vamos a Efesios 1, 13 al 14. Y vamos a responder un par de preguntas que vienen en nuestro material. Dice así, Efesios 1, 13 y 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Según estos pasajes, según estos versículos, ¿cuál es la obra que Dios ha hecho con nosotros? Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, es decir, que Dios nos ha puesto un sello, nos ha marcado, ¿como qué? Como sus hijos, como propiedad suya ahora. Ahora somos propiedad de Él. Ahora, esta obra que Dios hizo, ¿cuándo sucedió? ¿Cuándo es que fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa? Dice ahí el versículo 13, fuisteis y habiendo creído en Él, cuando creímos, en el momento de haber creído que necesitábamos a Cristo como nuestro Salvador, en ese momento fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Repito, Dios nos ha puesto una marca, un sello por medio del Espíritu Santo, y ese sello es una garantía de que le pertenecemos. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de Cristo. Cristo nos va a llevar y durante todo este tiempo ya somos pertenencia de Cristo. Somos sus hijos, somos propiedad de Él. Tenemos un sentido de pertenencia hacia nuestro Dios. Ahí en la parte de abajo de nuestro material, ahí en la página 8, viene un recuadro en donde dice que leamos quiénes somos en Cristo. Y toda esta información viene en la parte final de nuestro material, en la sección de los apéndices, apéndice número 2. Y ahí vienen muchas promesas, muchas verdades acerca de lo que ahora nosotros somos, ahora que hemos sido hechos hijos de Dios. Y vienen las referencias, las citas que respaldan estas verdades. Ahora que somos hijos de Dios, ¿qué somos? Somos una nueva creación, somos hijos de Dios, hemos sido redimidos y perdonados de todos nuestros pecados, estamos libres para siempre de condenación
he sido librado del poder del pecado, tengo el derecho de entrar sin vergüenza ante el trono de Dios para encontrar misericordia en tiempos de necesidad. Soy justo en Cristo, es decir, completamente perdonados. Somos siervos de la justicia, somos santos, somos sal de la tierra, luz del mundo, amigos de Cristo, elegidos por Cristo para llevar su fruto, hechos siervos o esclavos de Dios. Somos templo, morada del Espíritu Santo. Hemos sido comprados por un precio y por lo tanto le pertenecemos, es decir, que no somos nuestros propios dueños. Somos miembros del cuerpo de Cristo y bueno, la lista sigue. Pero con esto que hemos mencionado hasta ahorita, qué bendición poder recibir esa posición de parte de Dios. Pero qué bendición aún mayor saber que esto es eterno, que esto no se va a terminar, que esto Dios mismo se encarga de que permanezca, de que suceda, de que así sea completada su obra, su promesa. Vamos a buscar otro pasaje, primera de Juan 5:11. 5, 11 y 12. ¿Alguien se lo sabe de memoria? Primera de Juan 5, 11 y 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. ¿Qué nos ha dado? Vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida eterna. ¿Tiene usted vida eterna entonces? Amén. Gracias a Dios por ello. Gloria a Dios por ello, porque Dios nos ha dado a su Hijo la vida eterna, esa vida que está en Él, en su Hijo. ¿Cómo podemos saber si tenemos vida eterna o no? ¿Cómo podemos estar seguros de haber recibido esa vida eterna? Vamos a otro pasaje, Mateo 7:16. Mateo 7:16, ¿qué dice? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Entonces, ¿cómo podemos saber si tenemos vida eterna o no? Por el fruto que demos. Y esto entonces choca con la idea que les mencionaba antes de que hay algunos cristianos que dicen que si la salvación ya la tenemos segura, entonces podemos vivir como se nos antoje. Podemos hacer y deshacer, subir y bajar, al fin que la salvación ya la tenemos segura. Pero este pasaje, ¿qué es lo que nos dice? Que los árboles se dan a conocer por sus frutos. Y si nosotros hemos recibido la salvación, hemos recibido la vida eterna, tenemos que dar unos frutos que sean congruentes con este concepto, con que Dios nos ha dado la salvación. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Eso es totalmente contradictorio, eso no es ni siquiera razonable. Tenemos que vivir de una manera correcta, agradable a Dios, y precisamente es lo que nos refuerza nuestro material ahí en la siguiente sección. Dios nos da una advertencia de cómo debemos vivir. Veíamos en Romanos 8 que Dios nos ve con ojos de amor, pero ahora que ya hemos sido salvados, ¿por qué motivo, por qué razón no debemos jugar con el pecado? Romanos 6:1, vamos a buscarlo. ¿Por qué no debemos jugar con el pecado? Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
¿Por qué no debemos jugar con el pecado? ¿Por qué no debemos continuar esa vida de pecado? Porque hemos muerto al pecado. Ya no debemos tener ninguna relación con el pecado. Ya no debemos vivir en él. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Vamos ahora a otro pasaje. Hebreos 12, 5 al 10. Ahora sí estamos utilizando bastante nuestra Biblia. Hebreos 12, 5 al 10. ¿Lo tenemos? ¿Qué pasa cuando un cristiano continúa jugando, coqueteando con el pecado? Eso no le agrada a Dios. Eso no es parte del plan de Dios. Y entonces, si nosotros decidimos continuar involucrándonos en el pecado, si nosotros tomamos esa decisión, cada decisión tiene su consecuencia. Y veamos qué es lo que Dios dice acerca de la decisión que tomemos de seguir jugando con el pecado. Dice así Hebreos 12:5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero el Padre de los Espíritus, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Por qué nos disciplina el Señor? Según este pasaje, porque nos ama, porque quiere lo mejor para nosotros y nos ama porque ya somos de su propiedad. Y precisamente este ejemplo que el autor de Hebreos da acerca de la disciplina de los padres a los hijos, es una enseñanza para que nosotros lo podamos comprender de mejor manera. Nosotros los que tenemos hijos o los que hemos recibido disciplina de nuestros padres, ¿acaso no hemos comprobado que esa disciplina ha sido por amor? Que realmente los padres deseamos lo mejor para nuestros hijos y por eso los disciplinamos. Así es el amor de Dios hacia nosotros. Cuando hacemos cosas incorrectas, Él desea que seamos transformados. Y lo dice al final del versículo 10. ¿Para qué nos da esa disciplina? Para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, para que seamos conformados a la manera en que Él es, para moldearnos cada vez más a lo que es Cristo, para participar de su santidad. Repito, la seguridad de la salvación, esta doctrina no es una licencia para pecar. El cristiano no debe involucrarse en el pecado de manera cotidiana. Sí seguimos cometiendo pecados, sí seguimos cometiendo errores, sí seguimos ofendiendo a Dios, pero que estos pecados sean involuntarios, sean accidentales, que no sean a propósito, que no sean un estilo de vida, una decisión tomada de manera consciente. El cristiano no se caracteriza por una vida de pecado, sino de santidad. Segunda de Corintios 5:17, ¿qué nos enseña? Que somos nuevas criaturas y por lo tanto las cosas viejas pasaron y el pecado debe ser parte de esas cosas viejas. El pecado debe pasar en nuestra nueva vida cristiana. Gálatas 5:22 y 23, ¿qué nos enseña? Que los cristianos deben mostrar el fruto del Espíritu,
no las obras de la carne. El cristiano debe mostrar el fruto del Espíritu, debe buscar vivir en santidad. Primera de Juan 3, 6 al 9, dice que el cristiano no vive en el pecado. Romanos 6, del 1 al 2, ya lo leímos hace un momento, también nos dice que el cristiano ha muerto al pecado. Además de esto, la obra de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz fue perfecto. Cristo nos hizo perfectos, ¿para cuándo? Hebreos 10, 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos ¿para cuándo? ¿O hasta cuándo? Para siempre a los santificados. Nos ha hecho santos para siempre. Cristo nos hizo perfectos a través de su sacrificio para siempre. Entonces, el hecho de saber que tenemos una salvación segura, repito, no es una licencia para pecar, al contrario, debe motivarnos, debe llevarnos al agradecimiento y por lo tanto a esforzarnos en vivir una vida agradable a Dios. Lejos de pensar en que pudiéramos andar pecando de manera deliberada y que finalmente somos salvos, que finalmente nadie nos arrebatará de la mano del Padre, nada nos separará de su amor, no es el deseo de Dios que nosotros estemos cometiendo pecado. Pero repito, como seres humanos, que lo somos, que estamos en una naturaleza aún contaminada, estamos sujetos a tentación. Y eso significa que aún tenemos lucha contra el pecado. Romanos 7, 19, por favor. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Esa lucha la tenemos en nuestra vida. Esa lucha continúa existiendo en la vida del cristiano. Miserable de mí, dice el 24, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aún estamos en lucha con el pecado. Aún tendemos a hacer lo que no le agrada a Dios. Sin embargo, debemos esforzarnos en no cometer estos pecados, repito, de manera cotidiana, de hacerlo un estilo de vida. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros pecamos? ¿Qué pasa con nuestra salvación? La salvación no se pierde, y esto nos va a ayudar a contestar el tercer punto del falso verdadero. Si peco y muero antes de confesarlo, sigo siendo salvo. Dice, ¿qué sucede si nosotros pecamos? No se pierde la salvación, pero sí se pierde nuestra comunión con Dios. Dios, como un Padre amoroso que es para con nosotros, Él ha provisto la salida para la tentación y también la manera como debemos acercarnos a Él en caso de que pequemos. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando nuestras obras, sean probadas. Primera de Corintios 3:11. Primera Corintios 3, 11 al 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué va a pasar con nosotros cuando tengamos que dar cuentas a Dios de nuestras obras ya en la vida cristiana? Nuestras obras serán probadas. Y todo aquello que no lo hagamos hecho con la intención de dar la honra y la gloria a Dios, va a ser algo
contaminado, algo pecaminoso. ¿Y qué dice este pasaje? ¿Que qué va a pasar con esas obras? Las que no fueron genuinamente con la intención de honrar a Dios, de hacer su voluntad. Si la obra de alguno se quemare, las obras que no llevaron el propósito de honrar a Dios van a ser quemadas. Pero más adelante aclara, si bien él mismo va a sufrir pérdida, porque esas muchas obras en que pensaba que iban a ser recompensadas se quemaron, él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Solamente las obras que hayamos hecho con la genuina intención de darle la honra y la gloria a Dios permanecerán. Lo demás será quemado. Si fueron agradables a Dios, recibiremos premio. Si nuestras obras o todo pecado que cometamos, obviamente no fueron agradables a Dios, vamos a perder esos premios especiales que Dios tiene preparados para nosotros. Y entonces aquí una reflexión, una pregunta que debe llevarnos precisamente a meditar en nuestra vida. ¿Tendrá usted premios o apenas y seremos salvos, como dice este versículo 15? Si bien seremos salvos, aunque así como por fuego. Probablemente, espero que no sea así, pero pudiera ser que algún cristiano llegue y todas sus obras, absolutamente todas, sean pasadas por el fuego y quemadas. Y únicamente la persona sola, sin nada de obras, pudiera llegar a presentarse delante de Dios. Yo creo que sería muy difícil que eso pasara, porque precisamente dice Efesios 2:10 que sí vamos a tener buenas obras, pero que esas buenas obras no nacen de nosotros. ¿De quién nacen esas obras? De Dios, que las preparó de antemano para que ¿qué? Para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces aún Dios mismo se encarga de preparar buenas obras para nosotros. Qué maravilla que Dios tenga todo eso en mente. Hasta aquí. Quiero preguntarles si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta o algún comentario adicional respecto al tema y respecto a lo que hemos mencionado. O todo queda muy claro o no se entendió nada. No, con la ayuda de Dios espero que estemos siendo claros. Bueno, vamos a avanzar, casi a terminar. Y para concluir, yo quiero mencionarles algunos puntos que nos ayuden, espero que nos ayuden precisamente a reforzar esta doctrina de la seguridad de la salvación, a creer y a gozarnos y a alegrarnos en saber que nuestra salvación está segura en Cristo, está segura en Dios. Pensando precisamente en el punto de que tenemos la salvación segura y algunos piensan que como la salvación está completamente segura, podemos vivir a nuestro antojo, subir y bajar, hacer y deshacer. Esto no es así. Hay otra doctrina fundamental dentro de del cristianismo que se llama la perseverancia de los santos. ¿Alguien ha escuchado acerca de esta doctrina? ¿Alguien ha escuchado que existe la doctrina de la perseverancia de los santos? Bueno, ¿en qué consiste la doctrina de la perseverancia de los santos? Cuando Dios nos regala la salvación, además de eso, comienza en nosotros una maravillosa obra de regeneración a través de la cual Él, por decir así, cambia el chip de nuestra mente y de nuestro corazón. Y ahora pone en nosotros un enfoque distinto. En lugar de que continuemos buscando, tendiendo hacia el pecado, haciendo caso a nuestra naturaleza pecaminosa, Él cambia el chip de nuestra vida, de nuestro corazón, para que ahora podamos tener la capacidad de buscar lo que le agrada a Dios, de poder buscar la santidad. Dios nos salva, pero además de eso comienza una obra de regeneración, una obra de santificación, de transformación. Dios nos salva, pero no nos recibe así con todo el pecado que traíamos. Nos transforma
para irnos amoldando, para irnos incluso acostumbrando a la manera de vivir que habrá en el cielo. Alguna vez alguien decía que ¿por qué nos cuesta mucho, por ejemplo, venir a la iglesia? ¿Por qué a muchos nos cuesta cantar con sinceridad en nuestros corazones? ¿Por qué a muchos nos cuesta estudiar la palabra de Dios, hacer nuestro devocional todos los días? ¿Por qué a muchos nos cuesta escuchar la predicación de 1 hora o de tal vez un poco más de 1 hora? ¿Por qué nos cuesta tanto? Ahora, como cristianos, ¿cuál es nuestro destino? ¿A dónde vamos a ir? Al cielo. ¿Y qué vamos a hacer en el cielo? Vamos a cantar, vamos a alabarle a Dios, vamos a seguir escuchando de su palabra, vamos a seguir aprendiendo de su palabra, vamos a seguir maravillándonos de su amor que ya ha sido revelado en su palabra. ¿Y qué es lo que hacemos aquí en la iglesia? Entonces, si vamos al cielo y nos cuesta tanto la vida cristiana, ¿sí estamos conscientes de a lo que vamos al cielo? Entonces, Dios hace la maravillosa obra de transformación, de regeneración en nuestra mente y en nuestro corazón, para entonces, mencioné que nos cambia el chip, y ese cambiar el chip también quiero relacionarlo con esta siguiente frase. En nuestra vida pecaminosa, amábamos el pecado y odiábamos lo que agradaba a Dios. Por eso es que cometíamos pecado, por eso es que nos deleitábamos en nuestros placeres mundanos, en nuestro pecado. Pero ahora Dios cambia el chip y eso se invierte por completo. Ahora Dios nos transforma para que odiemos el pecado y para que amemos las cosas que le agradan a Dios. Y eso sí debe ser una característica de la vida cristiana. Como conclusión voy a mencionar, repito, algunos puntos, y si a alguien le surge una duda, pueden levantar su mano y la comentamos. Acerca de la seguridad de la salvación. No podemos perder la salvación. ¿Saben por qué? Porque nosotros no la ganamos. ¿Quién la ganó? Cristo. Cristo ganó la salvación para nosotros, por lo tanto, Él fue quien la ganó, nosotros no podemos perderla. Otro comentario, otra idea, otro punto. Si decimos que la salvación se pierde, eso implicaría entonces que el sacrificio de Cristo satisfizo la ira de Dios, pero solo en parte, no de manera completa, no perfecta, porque en algún punto podríamos perder la salvación. Otra idea, otro comentario. Si la salvación se perdiera, el cristianismo sería entonces una más de las más de 4.500 religiones en todo el mundo. ¿Por qué? Según un estudio un tanto reciente, en todo el mundo existen más de 4.000 religiones. Póngale el nombre que quieran, incluido el cristianismo. Pero existen más de 4.500 religiones en todo el mundo, más las que se están agregando día con día. Y puede haber un punto en el cual podemos clasificar todas esas más de 4.500 religiones en solo 2 grupos. Una, en los que creen que pueden esforzarse, el ser humano puede esforzarse y llegar a alcanzar la salvación, la entrada al cielo por sus propios medios. Y otro grupo en el que se reconoce que únicamente podemos ser salvos por gracia, por medio de la fe, únicamente a través de Cristo. Solo esos 2 grupos. ¿En cuál estaríamos nosotros? El cristianismo, solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo. Pero si la salvación se perdiera, entonces nos pasaríamos al otro grupo. Sería un solo grupo global. Porque entonces estaríamos diciendo que recibimos la salvación, pero la tenemos que mantener por nuestras obras. Y tenemos entonces que involucrar el esfuerzo humano. Y entonces habría méritos por los cuales cada uno de nosotros podríamos vanagloriarnos, podríamos jactarnos y dejar de darle la gloria a Dios por su maravillosa
obra de salvación. Y eso no es así. Toda la gloria, toda la honra, todo el mérito de la salvación es de Dios, es de Cristo. Otro punto, la salvación depende en todo tiempo de Dios. Les mencionaba hace un momento que ¿quién ganó la salvación? Cristo. Entonces nosotros no la podemos perder. Entonces repito, la salvación depende en todo tiempo de Dios. Él es el autor total y único de la salvación. Y además de esto, Él sabe que si Él dejara a nuestro cuidado la salvación, la perderíamos. Él lo sabe. Por eso Él se ha encargado de que la salvación siga dependiendo de Él únicamente. Jeremías 32:40, un pasaje ahora del Antiguo Testamento, en donde Dios promete precisamente este punto de que Él se va a encargar de guardar en nosotros la salvación. Jeremías 32:40 dice así: y haré con ellos pacto eterno. Se refiere al nuevo pacto. Haré con ellos, ¿con quién? Con los que serán salvos. Haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Dios no se va a cansar nunca de bendecirnos. Pero además de eso, dice, y pondré mi temor en el corazón de ellos, ¿para que qué? Para que ellos no se aparten de mí. No nos vamos a apartar de Dios, no vamos a perder nuestra salvación, pero repito, esto no depende de nosotros. Esto ya lo preparó Dios de antemano, porque dice ahí, pondré mi temor en el corazón de ellos. ¿Quién se encarga de poner el temor en nuestro corazón? Dios. Dios se ha encargado de que nosotros no cometamos el error de perder la salvación. Por eso no la deja a nuestro completo cuidado. Otro punto, Juan 3:16, tal vez ese no sea necesario que lo busquemos, tal vez la gran mayoría o todos nos lo sabemos. ¿Quién me lo recuerda? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree y no vuelva a pecar, no dice así, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Simplemente menciona que tenemos que creer para ser salvos. No dice que tenemos que creer y no volver a pecar. Por último, quiero ponerles una ilustración. Mencionábamos hace un momento acerca de Juan 10 y de Colosenses 3:3, que ¿dónde está nuestra vida? Está en la mano de Cristo y además de eso está en la mano del Padre. Entonces, si pensáramos que la salvación se pudiera perder, eso nos podría llevar a pensar en esta siguiente ilustración. Pensemos en que la mano de Dios obviamente es poderosa y entonces Dios al darnos la salvación, Él permite que estemos en su mano. ¿Sí? Pero imagínense que Dios hiciera lo siguiente. ¿Saben qué? Todos los que son salvos están aquí en mi mano, están seguros o tienen aquí la salvación y vamos a transitar por la vida cristiana, vamos a caminar, a avanzar. Pero agárrense bien, aquí estamos todos. Agárrense bien mientras transitamos en la vida cristiana. Y entonces, la salvación no depende de con cuánta fuerza nosotros nos sujetemos a la mano de Dios. Y entonces ver si logramos permanecer sujetos a su mano. ¿Cuántos de nosotros lo lograríamos? ¿Quién lograría permanecer sujeto a la mano de Dios si estuviera en esta posición? Sería imposible. Seguimos en una naturaleza pecaminosa. Seguimos siendo débiles. Y repito, quitaríamos el mérito total en que la salvación depende de Dios. Diríamos, lo logré porque no me solté de la mano de Dios. Lo logré porque tuve la suficiente fuerza para mantenerme
agarrado de la salvación, de la mano de Dios. Pero no es así, Dios no pone la mano así, gracias a Dios por ello. Cristo pone su mano, estamos seguros en la mano de Cristo y además estamos seguros en la mano del Padre, y Dios se encarga de llevarnos así de protegidos hasta la eternidad que Él nos ha prometido. Qué maravilloso pensar que así de seguros estamos por haber recibido la salvación de Cristo. ¿Algún comentario, alguna pregunta, algo que agregar? ¿Qué les parece la forma en que Dios se ha encargado de guardar nuestra salvación? Nos ha guardado incluso de nosotros mismos, de que nosotros mismos la pudiéramos perder, la pudiéramos abandonar o en algún momento rechazar. Gloria a Dios porque no es así. Si alguien en algún momento ha sentido que ha perdido la salvación, yo quiero decirle que tenga mucho cuidado, porque en realidad no la ha perdido. Tal vez nunca la ha tenido. Entonces también esto debe llevarnos a meditar en cómo está nuestra vida con Dios. ¿Realmente estamos protegidos dentro de su mano poderosa o aún no entramos ahí en ese círculo de protección? Deseo que este estudio siga siendo de mucha bendición para nosotros. Repito, como les decía al principio, tenemos algunos versículos que nos ayudarán a comprender, a recordar estos principios. Y en la lección del día de hoy tenemos nuevamente el reto de memorizar un pasaje. Juan 10, 27 al 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Yo les invito a que alguien se anime y se comprometa a memorizar este versículo para nuestra siguiente lección, y no solo también el anterior, Efesios 2, 8 y 9, acerca de la salvación. Yo les invito a que se esfuercen, se animen en también memorizar estos versículos. Esto nos va a ayudar a tener presente estas lecciones, estas enseñanzas, y a fortalecer las bases de nuestra fe. Vamos a finalizar con una oración. Les invito a que nos pongamos de pie y vamos a terminar este tiempo. Padre, te damos gracias en esta hora por tu amor, por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Padre, por permitirnos abrir tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos aprender nuevamente, reforzar lo que ya sabíamos, quizá, acerca de que en ti tenemos una salvación segura, acerca de que tú te encargas de cuidar la salvación que nos has regalado. Gracias, Señor, porque no depende de nosotros mantenerla, no seríamos capaces. Gracias, Señor, porque llegaremos al cielo y seguiremos diciendo que todo fue gracias a ti, gracias a tu obra, gracias a que tú nos cuidaste, a que tú guardaste nuestra salvación. Gracias, Señor, una vez más por cada uno de los hermanos que estamos aquí presentes. Gracias por este tiempo de aprendizaje de tu palabra. Rogamos que tu Santo Espíritu nos ayude a recordar esto de manera constante, nos ayude a esforzarnos en disfrutar de la salvación que tú nos has dado, y que Él nos ayude a esforzarnos en agradarte, en obedecerte, en agradecimiento por la grande obra que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias te damos una vez más, y todo esto lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos.